Amigos, hace poco estuvo circulando una historia por internet que a muchos dejó con una sensación de miedo. Probablemente ya hayas escuchado hablar de ella, pero si no lo has hecho, aquí te dejo el relato. Espero que me dejes saber en los comentarios si crees que esta historia es real o simplemente es otra historia de internet. Te pido que no olvides visitar la página de Facebook y suscribirte a este canal para que no te pierdas las siguientes historias. Hola, me llamo Isaac López y soy de Piedras Negras, Coahuila. Esto me pasó en junio del año pasado. Sé que este relato sonará algo difícil de creer, pero créeme que todo es real y que aún hoy ni yo lo creo todavía. Todo comenzó cuando unos primos y yo fuimos a pasar un fin de semana a un rancho de mi abuelo, sobre la carretera Acuña, a la altura del ejido El Moral. Llegamos un viernes a las 6 de la tarde y la idea era quedarnos hasta el domingo a las 8 de la noche. De inmediato cuando llegamos, lo primero que hicimos fue armar las casas de campaña, aunque en el rancho teníamos todas las comodidades. La idea era dormir afuera, como lo hacíamos cuando éramos niños, mis 7 primos y yo. Luego de armar las casas de campaña y poner algunas cervezas en el hielo, unos primos se pusieron a preparar la carne y otro primo y yo fuimos a buscar leña a la parte trasera de la casa. Tengo que decir que el terreno es muy grande y por la parte de enfrente cuenta con unas porterías para jugar fútbol, columpios y resbaladeros. Y por la parte de atrás de la casa, mi abuelo solo tiene unas trocas viejas, que poco a poco ha ido arreglando. También por la parte de atrás hay una brecha que lleva directamente al río. Desde pequeño siempre me gustó ir. Es más que evidente que pasar los domingos familiares ahí era lo mejor, pero conforme fui creciendo, meterme entre brechas y montes me hacía sentir algo raro. Estar solo, lejos de todo y de todos. Tanto silencio abruma, y no sé, siempre tuve esa sensación de miedo en lugares así, desde que vi la película de la bruja de Blair. Mi primo y yo estábamos buscando la leña, y me llamó la atención unas ramas, amarradas con un alambre oxidado formando una cruz. Se la mostré a mi primo, justo cuando él estaba sacando otros pedazos de leña, y salió otra figura. Estaba hecha con unas ramas más chicas, y parecía un muñeco de los que usan en la magia vudú. No voy a mentir. Me incomodé mucho. Traté de no tomarle importancia y le dije a mi primo que de seguro mi abuelo los había hecho para pasar el tiempo y solo los tiró ahí. Bebimos, comimos, cantamos y la noche se fue rápido. Sin notar, nos dieron las 2 de la mañana. El frío era mucho y 3 de los 8 primos que estábamos ahí afuera no aguantaron y se metieron a dormir dentro de la casa del abuelo. Los otros 5 nos quedamos ahí platicando un rato más, hasta que dentro de la plática empezamos a contar historias de terror. Recuerdo que comenté que no podríamos imaginar cuántas cosas pasan en esos lugares de noche, lejos de todo y de todos, y que nadie se daba cuenta. Mi primo el mayor, de los que estábamos ahí, contó que él y su papá una vez los asustaron a orillas del río, una tarde cuando pescaban. Dijo que se escucharon unos gritos y que luego cambiaron por risas, luego por llanto, para terminar diciéndoles maldiciones. No sé por qué, pero aunque era algo sin importancia sentí miedo. Tomé mi cerveza y les dije que dormiría, porque el plan era madrugar para ir a pescar. Todos tomamos la misma decisión, y yo dormí con un primo mientras los otros 3 se quedaron en otra casa de campaña. No recuerdo qué hora era, pero aún era de noche. Tuve que levantarme a hacer del baño. No me puse los lentes, solo salí. Caminé hacia el carro en el que íbamos llegando y oriné a un lado. Se podían escuchar autos pasando por la carretera, vacas, gallos, cabras. Ya saben, sonidos típicos del lugar. Así terminé de hacer lo mío y volteé la cabeza. Sentí morirme cuando a lo lejos, en un columpio vi algo sentado y moviéndose. No sé por qué, pero quise imaginar que era uno de mis primos hablando con la novia. Caminé y entré a la casa de campaña. Justo cuando me acomodé para dormir de nuevo, escuché el sonido de una cabra. Pero no sé si lo imaginen, era un sonido de cabra sufriendo, gritando de dolor. Supongo que mis primos estaban suficientemente ebrios y dormidos para no darse cuenta, pero yo me puse los lentes, abrí la puerta de la casa y me asomé. Les juro que lo que vi es lo peor que me ha tocado ver en mi vida. Había una cabra justo donde había hecho del baño. Tomé un cigarrillo y salí de la casa de campaña. La cabra caminó, no hacia mí, pero caminó rumbo al área de juegos. Al ser lo único que se movía, la vi, y de la nada empezó a correr, haciendo sus ruidos de cabra.
Para mi sorpresa, y de la nada, se levantó y corrió a 2 patas, se subió a un columpio y meciéndose empezó a gritar, como si estuviera sufriendo todavía. La vi y quedé en shock. Corrí y desperté a mi primo, el compañero de la casa de campaña. Los dos estábamos ahí, atónitos, viendo a una cabra arriba de un columpio, ahora mientras se reía. Nunca nos miró. No volteaba a vernos, pero la luna brillaba tanto como para verla moviendo sus patas y sosteniéndose con las otras en el columpio. No aguanté y vomité. Vomité del miedo cuando vi que la cabra brincó del columpio y empezó a llorar de nuevo. Corrí hacia la casa del abuelo, y él ya estaba esperándonos en la puerta, con una carabina de postas, temblando pálido al igual que yo. Fue cuando la voz llorosa y cortada dijo algo que me heló la sangre. La había escuchado hablar, pero nunca caminar en 2 patas, ni hacer lo que hizo. Salí de la casa y fui a levantar a mis primos con la mentira de que el abuelo se sentía mal, pero solo para estar todos adentro. Ya ahí, solo se podía escuchar el rechinar del columpio y una cabra hacer sus sonidos normales. Mis demás primos durmieron, y el primo y yo que vimos eso, no podíamos dormir. Salimos a la sala, y ahí estaba mi abuelo tomando café, llorando. Le toqué el hombro y le dije que qué pasaba. Dijo que nada, que solo era miedo por verla caminar así y correr como si fuera una persona. Le dije que no pasaba nada, que estábamos todos bien. Me interrumpió diciendo: la otra noche tocaron a la puerta. Es algo raro en un rancho, si tomas en cuenta que son terrenos grandes, y no se pueden tocar la puerta así como así, cuando tienes 4 portones para poder llegar, y todos cerrados. Tocaron la puerta gritando: Pancho, Panchito, ábreme que hace frío. Quedé congelado. Era una risa burlona y era la voz de tu abuela. Mi abuela falleció en el 2011, y la verdad, desde que sucedió eso, no he vuelto a ir a ese lugar, y ni pienso ir. Solo de acordarme, y ahora que lo escribo, no me saco la imagen de la cabra arriba de un columpio, sentada, jugando, llorando, riendo, gritando. No saben lo que viví en esa situación. Es algo que nunca voy a olvidar, y se los quería contar.